¿Tienes cultivos de plátano y quieres mantener tus plantaciones saludables y rentables? Este podcast es para ti. Hoy conoceremos más acerca de las señales que nos alertan sobre la presencia de la elefantiasis, cómo prevenirla y qué debemos hacer si ya está presente en nuestras plantaciones. Bienvenidos a Agro Más Competitivo. Más voces, más conocimiento compartido. Saludamos a la investigadora Mónica Betancourt de Agrosavia, quien cuenta con título de doctorado y una amplia experiencia en este tema. Entre los intereses investigativos de nuestra invitada se encuentra el análisis epidemiológico de enfermedades de las plantas y el desarrollo de estrategias de control con énfasis en control biológico. Con la doctora Mónica Betancourt conversaremos sobre varios aspectos relacionados con la elefantiasis. Bienvenida a este espacio. ¿Qué nos quiere contar sobre el tema? Elefantiasis, como todos saben, fue un problema que empezó a emerger en los últimos años. Siempre tuvimos elefantiasis en la zona cafetera, hace muchos años había descripciones y la mayoría de veces los productores manejaban este problema haciendo un aporte mayor a las plantas, es decir, evitando ese embalconamiento típico de la enfermedad, pero también con la eliminación de las plantas, y así estuvimos por mucho tiempo hasta que definitivamente se tuvieron que haber presentado algunas condiciones predisponentes que generaron brotes de la enfermedad en todo el eje cafetero. Como nos contaba Lica, pues es más abundante en esta zona del eje cafetero. En otras partes del país no se ha presentado con tanta incidencia. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos era ¿qué causaba elefantiasis? Estábamos haciendo el trabajo cuando sale un trabajo publicado de la doctora Elizabeth Álvarez, donde encuentra una asociación con fitoplasma, específicamente con candidatus. Entonces, esto nos daba como unos elementos también de diagnóstico, pero teníamos también otra serie de antecedentes, sobre todo de la zona cafetera, donde la doctora Consuelo Castrillón, enfrentándose por muchos años a la problemática, había empezado con muchos productores un trabajo asociado a la aplicación de calcio y sílice para buscar mejorar el comportamiento de estas plantas enfermas con elefantiasis. Esos dos antecedentes nos hacían pensar que definitivamente el asunto de la elefantiasis tenía que mirarse de una forma integral. Entonces abordamos un trabajo orientado a identificar los factores predisponentes de la enfermedad, es decir, saber por qué se estaba presentando la enfermedad y por supuesto también en esa búsqueda acercarnos con mayor seguridad a lo que es el agente causal, porque si nosotros revisamos toda la literatura que existe, pues hay asocio de la enfermedad, pero no hay pruebas de patogenicidad, es decir, no se comprobó que el patógeno aislado o encontrado en esas plantas fuera capaz de causar posteriormente el mismo daño. Entonces había que volver a redimensionar todo lo que uno conoce como el diagnóstico o síndrome de la enfermedad. Conocer las plagas y enfermedades te ayuda a implementar la agroecología y a hacer más sostenible tu sistema de producción. ¿Cómo realizaron este proceso, doctora? Para eso entonces hicimos en el año 2020, con unos esfuerzos grandísimos por la pandemia, hicimos un muestreo muy exhaustivo en términos de la búsqueda de la caracterización de los factores predisponentes en 10 fincas, todas en la zona cafetera, en Caldas, en Risaralda, en Valle del Cauca, norte del Valle del Cauca, y en Quindío, buscando fincas en las cuales tuviéramos presencia de la enfermedad. En esas fincas hicimos un muestreo a 6 plantas enfermas y 6 plantas sanas. Puede parecerles poco, pero resulta que eso nos daba, ya les voy a contar toda la estrategia metodológica que hicimos, que ampliaba muchísimo el número y que nos permitía acercarnos sobre todo a esos factores predisponentes de la enfermedad. Este trabajo fue desarrollado en su totalidad con mucho esfuerzo y por eso lo reconozco aquí públicamente por toda la gente del eje cafetero, quien en medio de la pandemia hizo todos los muestreos y acompañó toda la toma y registro de materiales. Entonces, el muestreo consistía en tomar muestras de hojas con el objetivo de mirar básicamente la hoja 3 de las plantas que tenían unos síntomas de elefantiasis. Básicamente allí nos estábamos enfocando a mirar virus, la presencia de BCV y CMV, la presencia de fitoplasmas, en este caso el denominado elefantiasis, muestras de pseudotallo, muestras del centro del cormo de la planta madre y muestras del cormo de la planta hija, así como muestras de raíces. Además, se tomaba de cada una de esas plantas 200 gramos de suelo. ¿Para qué hacíamos esto? Para poder identificar los organismos que estaban presentes allí en toda la dimensión, o sea, nematos, virus, fitoplasmas, hongos, bacterias, virus, hacer un barrido de lo que estaba pasando allí. Adicionalmente, se tomaba suelo para determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas de este suelo, es decir, que nos permitiera identificar qué era prevalente o que se presentaba a diferencia de las plantas sanas. Por supuesto, se caracterizaban los síntomas y la incidencia de la enfermedad, y además con las muestras de suelo procedimos a hacer una caracterización de los microorganismos que estaban presentes en el suelo, es decir, caracterizar esa microbiota, e hicimos librerías genómicas de los microorganismos presentes en el suelo.
¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? ¿Qué encontraron? Encontramos que había diferencias entre las plantas sanas y enfermas en los contenidos de materia orgánica, en los contenidos de fósforo, en los contenidos de calcio, en los contenidos de hierro, en los contenidos de zinc y en los contenidos de cobre. Entonces, diferencias significativas. Esto que nos llevaba a indicar o que nos estaba mostrando que definitivamente había un factor predisponente asociado a las características químicas del suelo que favorecen el desarrollo de elefantiasis. Eso también nos explicaba o nos permitía hacer inferencias respecto a lo que estaba sucediendo en zona cafetera o explica por qué muchos de los productores pues nos estaban contando continuamente que aplicaciones de calcio o aplicaciones de zinc tenían un efecto sobre la disminución de la enfermedad que posiblemente estaba explicado por esto. Respecto a características físicas del suelo, encontramos diferencias en la porosidad. Definitivamente en las plantas enfermas teníamos mayores problemas de porosidad. También había algunas diferencias en la parte de profundidad, es decir, que las plantas enfermas tenían tendencia a tener menos profundidad efectiva radical, y en la respiración basal encontramos que a nivel general las plantas enfermas tenían una menor respiración, o sea que había una menor calidad o cantidad de microorganismos en ese suelo como tal. De acuerdo con los resultados de los estudios, ¿qué podemos recomendarles a los productores en relación con el manejo de la elefantiasis? Definitivamente los patógenos de ese tipo, como que son, digamos que tienen mezcla de organismos y que uno no sabe exactamente el agente causal, como es este caso, nos llevan siempre a las alternativas asociadas a la identificación de factores predisponentes, es decir, qué hace que se presente más la enfermedad hasta que no tenga claro el patógeno. Entonces, en este caso, básicamente lo que estamos recomendando es que tengamos mucho cuidado con el proceso de fertilización. Definitivamente los menores están jugando un papel importante allí. El calcio, el hierro, el zinc, el cobre. Eso explica por qué muchos de los productores de la zona, haciendo otro tipo de manejos, encontraron también soluciones o demuestran. Incluso tenemos un productor allí en Manizales que nos cuenta que con una estrategia de aplicación de sílice y de calcio, pues él había logrado que las plantas terminaran su proceso productivo y disminuir la presencia de la enfermedad como tal. Mejor agricultura, mayor rentabilidad, agro más competitivo. La elefantiasis es una enfermedad que ataca los cultivos de plátano y banano. Está presente en Caldas. Su principal síntoma es que la base de la planta se hincha como la pata de un elefante. Es muy importante seguir las recomendaciones de los expertos para cuidar nuestras plantaciones. Muchas gracias a la investigadora Mónica Betancourt de Agrosavia y a ustedes por su compañía. Los invitamos a compartir este podcast de Agro Más Competitivo, una iniciativa radial para la apropiación social de conocimientos gracias a Agrosavia, las mesas agroindustriales para la competitividad en Musacias, la Alcaldía de Manizales y la Universidad Autónoma de Manizales.